vamos a estar hablando acerca de la liberación. Y el texto base va a ser Mateo 15. Aquí tenemos la mujer sirofenicia. Esta mujer que no era de la casa de Israel y estaba buscando una solución porque tenía su hija que estaba siendo atormentada por un demonio. Esta muchacha no estaba tranquila. Imagínense las que somos mamás. Imagínense ver a nuestros hijos de esa manera. Es una desesperación. A veces duele más cuando nosotros vemos a nuestros hijos sufrir que si fuéramos nosotros. Entonces, en medio de esa desesperación, ella va donde Jesús. Y ella clama a Jesús. Y Jesús le dice algo. Ella le dice, no es correcto dar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y yo me voy a concentrar en esa frase, porque estamos hablando de liberación. Y muchas veces nosotros pensamos que la liberación es solamente para aquellas personas que no conocen al Señor. Muchas veces pensamos solamente eso. Pero la palabra del Señor, tomando las palabras de Jesús, ella está pidiendo liberación y Jesús le dice, este es el pan de los hijos. ¿Y qué significa eso? No, que nosotros seamos cristianos, eso no significa que nosotros no necesitemos liberación. Y usted me va a decir, pero pastora, ¿cómo usted está diciendo eso? Si yo tengo el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Y es que muchas veces la imagen que tenemos de la liberación es simplemente la película del exorcista. ¿Sí o no? Cuando usted piensa en liberación, que usted piensa en una persona que está poseída, en una persona que se está revolcando, y esa es la imagen que nosotros tenemos de liberación. Y ciertamente hay personas, nos muestra la Escritura, que son poseídas a ese nivel. Nosotros como hijos de Dios no podemos ser poseídos por el demonio, porque dentro de nosotros ciertamente vive el Espíritu Santo de Dios. Pero eso no significa que el enemigo no pueda atormentar a un hijo de Dios, que el enemigo no pueda oprimir a un hijo de Dios. ¿O es acaso nosotros como cristianos nunca hemos recibido un ataque del Señor, del enemigo? Es cierto, nosotros podemos recibir ataque. Y entonces nosotros no podemos creer entonces que la liberación es simplemente para las personas que no conocen al Señor, para las personas que están poseídas. Porque la liberación, en su definición más básica, la liberación es transformación. La liberación es dejar de hacer algo y empezar a hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y entonces en ese sentido, nosotros también necesitamos ser liberados. ¿Liberados de qué, pastora? Liberados a veces de conceptos que traemos en nuestra mente. ¿Cuántas veces a nosotros se nos han enseñado conceptos erróneos? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. A mí me enseñaron toda la vida, dentro de la iglesia cristiana, que Dios era un Dios que estaba en su trono, en el cielo, esperando que tú hicieras algo mal para castigarte. Esa era su labor. Y si ciertamente nuestro Dios es fuego consumidor, y la desobediencia a Dios trae consecuencias, Dios no está en el cielo esperando que tú falles para darte con un garrote. Ese no es Dios. La palabra nos enseña que Dios está en el cielo reinando, pero Dios quiere transformarte. Dios está ahí para cuando tú falles y te arrepientas, Él moldearte y transformarte a como Él quiere que tú seas. Él no está en el cielo para enviarte al infierno cada vez que tú fallas. Él está ahí en el cielo esperando que nosotros como hijos nos arrepintamos para Él trabajar con nosotros. Él es como el alfarero. Así nos lo muestra el libro de Jeremías. Él es como el alfarero. Es un Dios que está moldeándonos y trabajando con cada uno de nosotros.
Hay conceptos que son erróneos, que a veces tenemos en nuestra mente, que cómo van a ser ellos, vamos a quitarnos esos conceptos, estudiando la palabra de Dios. Y nosotros vamos entonces a aprender realmente quién es Dios. Hay a veces que hay opresiones demoníacas también, que vienen a la vida aún del Hijo de Dios. Opresiones en forma de tentaciones constantes, de pensamientos que tú no quieres pensar y no sabes cómo están ahí, de situaciones inclusive. Hay opresiones demoníacas, hay hábitos y conductas de los que nosotros tenemos que ser libres, cosas que nosotros hacemos todo el tiempo, que las hemos hecho por años, pero que no están alineadas de acuerdo a lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Todas esas cosas son cosas que nosotros, de las cuales tenemos que ser liberados. Pero yo quería hablarles de qué es la liberación o cómo se ve la liberación. Porque como le dije, la idea que tenemos nosotros de lo que es la liberación muchas veces es la película del exorcista. De verdad. Yo he hablado con muchas personas, inclusive hace poco, y tuvimos un retiro de sanidad interior y liberación para las mujeres. Y hubo personas que se me acercaron a decirme, pues esto no es lo que yo esperaba, porque yo esperaba que me encerraran en un cuarto a quitarme todos los demonios y yo a vomitar y a vomitar y a vomitar. Entonces tenemos la idea de que la liberación es algo místico. Pero la realidad es que cuando nosotros vamos a la Escritura, piense en las veces que Jesús liberó personas, que liberó jóvenes. Piense en esas veces. Lo encerró en un cuarto, le echó fuera todos los demonios hasta que vomitó y se revolcó en el piso. No, ¿verdad? Él le dijo al demonio, sal fuera ahora, y la persona fue libre en ese momento, no en un cuarto, en público, en donde quiera que él estaba, en delante de la gente. Así era que liberaba a Jesucristo, y ese es el modelo que nosotros tenemos que tener. La liberación es algo práctico, no es algo místico. La liberación, como le dije, es transformación. La liberación no es solamente señales. ¿Y a qué voy? Muchas veces nosotros pensamos, voy a orar por la persona para que la persona sea libre, y si la persona no vomita, es que no fue libre. Si la persona no grita, es que no fue libre. Pero déjeme decirle que la liberación va más allá de la reacción de la persona. Hay veces, no estoy diciendo que no, que una persona al ser liberada va a vomitar. Hay veces que una persona al ser liberada va a gritar, va a llorar, va a tener reacciones. Pero esa no es mi medida de si la persona fue libre o no. ¿Cómo yo puedo ver si la persona realmente fue libre? Por la manera en que actúa después. Si vomita, llora, se arrastra, la tenemos que agarrar entre cuatro y todo eso, pero se levanta de ahí a hacer lo mismo que estaba haciendo, no hubo realmente liberación. Porque cuando Dios libera, la persona nunca más vuelve a ser la misma. Piense a usted en el endemoniado gadareno. Dios lo libera. ¿Y cómo vuelve a ser esa persona la misma? No, inmediatamente hubo un cambio. Y fíjese, lo primero que sale de la boca de las personas que son liberadas es: te voy a servir, quiero ir contigo, te voy a seguir. Pero si nosotros como hijos de Dios decimos que somos libres, pero no estamos dispuestos a vivir según lo que el Señor nos indica, no estamos dispuestos a servir, entonces la liberación no fue real. Hubo una situación, pero realmente no hay liberación. La liberación es transformación. Ahora es más fácil
decirle a la persona, otras personas dicen, es que en la liberación Dios me hace libre, eso es como una magia, digo yo, y ya yo cambié. Le voy a decir algo, si bien es cierto que cuando Dios nos liberta, Él nos liberta de verdad, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no podemos decir, yo soy libre, seguir viviendo la vida como a mí me da la gana y entonces decir es que Dios no me liberó o es que Dios no hizo su trabajo, porque Dios hace su trabajo, pero luego nosotros a través del Espíritu Santo tenemos que dejar que Él nos transforme y hay veces que eso es donde más nos cuesta. Porque es más fácil decir, es que Dios no lo hizo bien, a decir, realmente yo tengo que poner esfuerzo en lo que yo estoy haciendo. Y eso es lo que nosotros vemos en las Escrituras. ¿Cuáles son los tres agentes? ¿Cuáles son los tres agentes libertadores que me enseña la Escritura? Son tres. El primero, vamos a ir a Juan 8, 31 al 32. Juan 8, 31 al 32. La palabra del Señor dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ahí inmediatamente yo quiero que usted vaya a Juan 17, 17. Y dice la palabra ahí, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, nos habla de que la verdad nos va a hacer libres, ¿cierto? ¿Y qué es la verdad? Además de Jesús, la verdad es la palabra de Dios. La verdad es la palabra de Dios. Entonces, el primer agente que Dios usa para traer liberación a sus hijos es la palabra de Dios. ¿Y qué va a hacer la palabra de Dios? Hicimos cómo nos liberta la palabra del Señor. Es lo primero que dijimos. La palabra de Dios nos ayuda a romper conceptos erróneos que hemos aprendido. Y cuando nosotros estudiamos la palabra, nos damos cuenta de que las cosas no son así. Por ejemplo, ¿ha oído usted persona que dice, porque Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré? ¿Cuántas veces? ¿Usted nunca lo ha oído? Nunca. Yo sí. Yo lo he oído. ¿Verdad? Pero ¿y si buscamos en la Biblia, dónde dice Dios eso? ¿Dónde Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré? En ninguna parte de la Biblia. Sin embargo, la gente lo cree y lo cita como si fuera una verdad bíblica. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, Dios nunca dice, ayúdate que yo te ayudaré. No está ahí. No está en la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia me enseña? Que yo en mis propias fuerzas no puedo hacer nada. Que yo tengo que depender de Él. Que cuando yo me entrego a Él, entonces Él me da la fuerza y la sabiduría para yo poder hacer las cosas. Pero no es yo primero hago las cosas y Dios me va a ayudar. Es yo me rindo a Dios y Él me da lo que yo necesito para yo poder seguir, para yo poder hacer lo que Él me envía a hacer. Entonces la palabra viene a romper conceptos que son erróneos y que la gente muchas veces lo cree. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de algo que está súper caliente en la social media, en las redes sociales. Miles y millones de seguidores. ¿Y saben lo que ella está enseñando? Que Dios no es una trinidad, que Dios es una cuadrimensión. Que Dios, la Trinidad, es simplemente la expresión de El Elión. Y El Elión es una esencia que va mayor que la Trinidad. Entonces Dios no es 3, sino 4. Y eso
le han dado durísimo en las redes sociales. La gente no conoce la palabra y le dicen, pero es que el nombre El Elyon está en la Biblia. Y le voy a decir algo, el Elyon sí está en la Biblia, pero no se refiere a un Dios superior a nuestro Dios, que es un Dios trino. El Elyon es uno de los nombres de Dios, así como Yahweh, así como Jehová Rafa, así como Jehová Jireh. Usted sabe que hay muchos nombres por los cuales Dios se da a conocer. Ese es uno, el Elyon, y significa el Dios Altísimo. ¿Cómo nosotros vamos a contrarrestar y a traer liberación a la mente de las personas que están siendo, por ejemplo, enseñadas con esto? A través de la palabra del Señor. ¿Qué me dice la palabra del Señor? ¿Qué es lo que enseña la palabra del Señor? Y es por eso que nosotros, especialmente en este tiempo, tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque escrito está. Jesús mismo lo dice en Mateo 24, que en los postreros tiempos iban a venir personas con enseñanzas falsas, y lo más triste es que la iglesia iba a tener comezón de oír y lo iba a creer. Y dice la palabra, y si los días aquellos no fueran acortados, no habría gente salva, porque muchos iban a ser engañados. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que agarrarnos de la palabra. La palabra nos mantiene en libertad. Nosotros tenemos que ser como los de Berea. Hechos 17, versos 10 y 11. Y se lo voy a parafrasear. Y dice ahí, y estos, hablando de los de Berea, eran mucho más excelentes que los demás, porque recibían la enseñanza de las Escrituras e iban y escudriñaban a ver si estas cosas eran verdad. Por eso que a veces le decimos nosotros, anote, tome nota. ¿Sabe para qué? Para que usted vaya a su casa y lo estudie usted. Y usted lo estudie. Si usted tiene una duda, que usted venga donde el pastor y usted le pregunte, pero pastor, usted dijo esto, pero yo no lo entiendo. Yo aquí veo otra cosa. Esa es su responsabilidad. Pero es responsabilidad de cada creyente el estudiar la palabra y verificar que la enseñanza que usted está recibiendo va de acuerdo con la palabra de Dios. Y si usted tiene duda, usted, como le dije, se puede acercar al pastor y decirle, pastor, yo tengo duda, explíqueme mejor esto. Porque hay veces que, si le soy honesta, en 45 minutos, que ese es el gol de nosotros de tratar de predicar, no podemos explicarlo todo. Pero si usted se acerca a nosotros podemos darle más información. Entonces es importante, primero, estudiar las Escrituras, verificar las enseñanzas. Si usted es de las personas que se pasa en YouTube oyendo cualquier cosa que sale por ahí, tenga cuidado. Segundo agente de libertad, hablamos de la palabra de Dios. Segundo, la sangre de Jesucristo. En Juan 8:36, Juan 8:36, nos dice la palabra: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz. Jesús se hizo maldición para que nosotros fuéramos libres de la maldición. La sangre de Jesús tiene poder, como decía el corito de allá de cuando yo me convertí en el siglo XVIII. La sangre de Jesús tiene poder. Cuando nosotros clamamos la sangre de Jesús, cuando nosotros aplicamos la sangre de Jesús, ahí hay poder, porque esa sangre se derramó para que nosotros tuviéramos libertad, porque Él pagó el precio de nuestra maldición. La palabra dice en el libro de Colosenses que Él se hizo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es clavado en un madero, para que el acta de los decretos que estaba en nuestra contra fuera rota y ya no tuviera validez. La sangre de Jesús nos trae libertad. ¿Qué hace la sangre de Jesús? La sangre de Jesús quita toda maldición sobre nuestra vida.
La sangre de Jesús establece un cercado alrededor de nosotros que no permite que ni siquiera la brujería, ni siquiera la hechicería pueda tocarnos. El mejor ejemplo que le puedo dar es el libro de Job. ¿Qué le dices cuando Dios le dice a Satanás: ahí está mi siervo Job, ¿por qué no lo tocas? ¿Qué le dice Satanás a Dios? No puedo, lo tiene cercado, yo no lo puedo tocar. Quítale el cerco para que entonces yo lo pueda tocar. Ese mismo cerco de protección se establece sobre un hijo de Dios cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús, cuando nosotros aplicamos sobre nuestra vida el poder de la sangre de Jesús. El enemigo no puede venir en tu contra. ¿Sabe cuánto? Y hablo de la hechicería porque yo vengo de la Florida. Y si usted no lo sabe, la Florida está llena de cubanos. No estoy siendo racista, le voy a explicar. En Cuba se mueve bastante lo que es la santería. Y mucha gente que viene de Cuba se trae su religión con ellos. En la Florida también hay mucho haitiano. Y ellos se llevan su religión pagana con ellos. Entonces no le miento que muchas veces iba yo a la iglesia, yo creo que les he contado antes, a abrir la puerta de la iglesia y habían frijoles, trabajos ahí de todo. Porque ellos hacen trabajos en contra de la iglesia, para que la iglesia no progrese. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como hijos de Dios? ¿Nos vamos a amedrentar a decir: hoy me están tratando de hacer brujería? No. Si mi Dios es más poderoso que todo lo que pueda hacer el diablo. Mi Dios es más fuerte. Mi Dios es más grande. Mi Dios es el creador, el único creador. A mí no me podría hacer eso nada porque la sangre de Cristo me protege. Pero ¿cuándo me hace? Cuando yo creo que me puede hacer daño. Si yo soy un cristiano que vivo pensando que el diablo me puede hacer de todo, entonces yo le estoy poniendo fe a las obras del diablo. Entonces a través de eso el diablo me puede tocar. Pero si no, el diablo a mí no me puede tocar, porque lo dice la escritura en el libro de Isaías, dice: ninguna arma forjada en contra de ti va a poder prevalecer. Esa promesa es para ti y es para mí. ¿Eso significa que yo voy a andar como los cazafantasmas buscando dónde meterme? No. Pero yo sé en el Dios en que yo he creído. La sangre de Cristo me protege. La sangre de Cristo está conmigo. Más aún, la palabra dice el ángel de Jehová, que es Jesucristo. Cuando usted vea en las escrituras que habla del ángel de Jehová, usted va a ver que ese es Jesucristo. Y, por ejemplo, el ángel de Jehová, contrario a otros ángeles, por ejemplo, si usted va al libro de Daniel, al libro de Apocalipsis, cuando Juan trataron de adorar a un ángel, ¿qué les dijo el ángel? No lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Los ángeles no reciben adoración, pero el ángel de Jehová, en cada aparición del ángel de Jehová en la escritura, él recibe adoración, porque sabe, cuando habla la palabra del ángel de Jehová, está hablando de una teofanía, que es una aparición de Jesús antes de la encarnación. Entonces la palabra nos enseña a nosotros que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende, ¿sí o no? Entonces yo tengo la seguridad de que Dios está conmigo cuando yo camino de acuerdo a lo que Él establece. Y el tercer agente de liberación es el Espíritu Santo. Vamos a 2 de Corintios 3:17. 2 de Corintios 3:17. En 2 de Corintios 3:17 dice la palabra: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Espíritu Santo nos liberta.
El Espíritu Santo, acuérdese, la liberación es transformación y Él nos santifica cada día. Ahora, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que los tres funcionan en mi vida? Estos tres agentes. Cada vez que el enemigo quiere oprimirlo, quiere atormentarlo, quiere hacer algo en su contra, usted clame la sangre de Cristo que está con usted. Y el enemigo tiene que oír. Ahora, cuando son conceptos religiosos, conceptos aún del mundo en la mente, como hoy en día a nuestros hijos que se les enseña en las escuelas, que Dios no creó las cosas, sino que todas las cosas evolucionaron así al azar. ¿Cómo yo quito ese concepto? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios trabaja con los conceptos que nosotros tenemos en la mente. La palabra de Dios es la que cambia los conceptos erróneos que nosotros tenemos en la mente. La sangre de Cristo nos protege, nos hace que el enemigo retroceda. La palabra del Señor nos transforma en nuestra mente, como dice Romanos 12:2. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Transforma nuestro comportamiento. Porque hay comportamientos que se hacen hábitos y que nosotros tenemos que romper para que realmente haya una transformación. Le doy un ejemplo. Si usted sabe que cuando usted está solo en su cama, solito, no está su esposa, no está su esposo, no están sus papás, si usted es joven, usted sabe que es ahí cuando le viene la tentación de ver cosas en su teléfono que usted no tiene que ver. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? El Espíritu Santo sabe qué le va a hacer. Levántate y ve a hacer algo. Levántate y ve y busca a alguien. Levántate, hay un hábito que hay que romper. Pero entonces cuando viene el Espíritu Santo y nos dice, cambia ese hábito, no hagas esto porque eso te va a conducir a este comportamiento, muchas veces nosotros le decimos, ay no, estoy bien cómodo aquí en la cama. Pero el Espíritu Santo es el que está ahí para cambiar y moldear nuestro comportamiento. Hay hábitos que se generan. Por ejemplo, las personas que tienen depresión. La depresión tiene dos aspectos. Primero, el aspecto del tormento demoníaco, que eso se va con la sangre de Jesús, nosotros lo echamos fuera. Pero si la persona, cada vez que le pasa algo malo, se mete al cuarto y no cambia el hábito de meterse al cuarto a estarse diciendo, oh, es que yo hice esto y yo esto, y termina llorando, si ese hábito no se rompe, la persona puede caer otra vez en depresión. ¿Cómo se rompe ese hábito? A través del Espíritu Santo. La liberación del Señor es completa. Él va a quitar lo que nos atormenta, pero también va a modificar nuestro comportamiento de tal manera que nosotros no demos entrada de nuevo a aquello de lo que hemos sido liberados. Porque ¿sabe qué pasa muchas veces? Dios nos liberta, pero no queremos cambiar los hábitos. No queremos cambiar la manera en que nos comportamos. ¿Y sabe qué pasa? Terminamos, dice la palabra, peor que como empezamos. Porque la palabra del Señor dice, y creo que lo tengo por aquí, no estoy segura, no creo. Sí, en Lucas 11, 24 al 26. Lucas 11, 24 al 26. Dice la palabra, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada, está en orden. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrando moran allí. Y el primer postrer de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, si Dios a nosotros nos libera, nosotros tenemos que dejar
que el Espíritu Santo transforme nuestra manera de actuar, transforme nuestra manera de conducirnos. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos moldee. No hay una responsabilidad para que nosotros podamos entonces comportarnos, mantener nuestra liberación. ¿Qué pasa? Dios nos liberta. Nosotros no le damos paso al Espíritu Santo para que nos cambie. Entonces, ¿qué pasa con nuestra casa? Cuando nosotros no damos paso para que el Espíritu Santo nos moldee y nos liberte, ¿sabe cómo eso se llama en la palabra? Contristamos al Espíritu Santo. Y esa palabra lo que significa es que lo ponemos triste. Y cuando contristamos al Espíritu Santo, ¿sabe qué pasa con el Espíritu Santo? Se apaga. Se apaga en nosotros. Ya nosotros no vamos a poder escuchar tanto su voz, porque Él nos ha estado hablando y nosotros lo estamos ignorando. Cada vez que nosotros, el Espíritu Santo nos dice, necesitas cambiar eso, ya me dieron eso, papi. Cada vez que el Espíritu Santo nos dice, necesitas cambiar esto, y nosotros le decimos, no quiero, me cuesta, es duro. Cada vez que el Espíritu Santo te inquieta quizás a hacer algo, quizás el Espíritu Santo te ha estado inquietando a que comiences a hacer algo para Dios. Y tú le dices, es que no tengo tiempo, es que no esto, y le empiezas a dar excusas. Nosotros estamos contristando al Espíritu Santo. Y cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, esa voz del Espíritu Santo se apaga en nosotros por la dureza de nuestro corazón. Porque nuestro corazón se pone duro. Cuando eso sucede, la casa, nuestra casa, se queda vacía. Y cuando la casa está vacía, como dice aquí, aunque esté adornada, aunque esté limpia, haya sido limpia, había sido libre, pero ahora no seguiste la dirección del Espíritu Santo, lo que va a pasar es que el espíritu que salió busca 7 más y termina la persona siendo peor, estando en un estado peor que el que tenía al principio. Y es por eso que esto es bien serio. Y es por eso que cuando estaban hablando yo con las personas que me estaban diciendo que yo esperaba que era otra cosa, yo les decía, la persona tiene que querer la liberación. Porque liberar a una persona que no está dispuesta a seguir el camino del Señor, liberar a una persona que no está dispuesta a dejarse llevar por la guianza del Espíritu Santo, ¿sabe qué es? Le estamos haciendo un daño. Porque si la casa se queda vacía, entonces el postrer estado de la persona va a ser peor que el primero. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos libere. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos moldee. Eso es algo que se da, la liberación se da en 3 ámbitos. Y eso era lo que le explicaba yo a la persona. Primero, la sangre de Cristo. Nosotros nunca vamos a poder liberar a una persona que no haya aceptado al Señor. La persona, para de verdad ser libre, nosotros tiene primero la persona a recibir al Señor. Porque si no recibe al Señor como su Señor y Salvador, entonces no hay efecto de lo que nosotros podamos hacer. Podemos estar 3 días con la persona ahí y echando fuera demonios, pero si no está, la sangre de Jesús no ha sido aplicada sobre la persona, esto no va a tener efecto. Segundo, la persona tiene que querer ser libre. Yo no puedo hacer liberación en una persona que no quiere ser libre. Entonces es como que yo vaya a su casa suya y usted tenga un invitado que usted le dio permiso de entrar y yo trate de sacarlo.
No voy a poder porque usted le está dando permiso que esté ahí. Entonces la persona, si de verdad yo quiero ser libre, yo tengo que querer ser libre. Yo tengo que reconocer que yo necesito del Señor. Yo tengo que reconocer que hay algo en mí que no está bien. Y yo tengo que querer la liberación. Si no, no se va a poder dar. No se va a poder dar. La persona necesita querer. Necesitamos también identificar cuál es el punto de entrada. Yo quiero que vaya conmigo a Marcos 9, 20 al 21. Necesitamos identificar cuál es el punto de entrada. ¿Qué significa el punto de entrada? Es ese punto que en donde el punto que le dio paso al enemigo para que entrara. Marcos 9, 20 al 21 dice la palabra del Señor. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Fíjese la pregunta que hace Jesús: ¿cuándo empezó esta situación? Porque el punto es que nosotros no podemos, cuando estamos trabajando con liberación, nosotros no podemos enfocarnos en los síntomas, sino tenemos que ir a la raíz. ¿Cuál es la raíz? ¿Qué es? ¿Cuándo fue que comenzaste con esto? ¿Qué fue lo que abrió la puerta para que viniera esta situación? Nosotros vamos a ir a la raíz, no al síntoma. Es que me siento triste, sí, pero ¿por qué te empezaste a sentir triste? ¿Qué fue lo que le dio paso? A lo mejor perdiste un familiar y todavía tienes un manto de luto en tu corazón. Pero entonces de nada vale que yo te diga para que tengas gozo si el manto de luto está en tu corazón. Hay que remover el manto de luto, como dice la palabra del Señor, y poner un manto de alegría del Espíritu para que entonces toda tristeza y toda depresión se vaya. Tenemos que ir a la raíz, y esto es lo que hace Jesús. Él va a la raíz. La persona, como le dije, tiene que haber recibido al Señor y debe desear ser libre. Ahora, una vez que nosotros seamos libres, nosotros necesitamos querer seguir siendo libres. Una vez que nosotros el Señor nos liberta, nosotros necesitamos crear en nosotros ese anhelo de seguir viviendo en libertad y no ser como el pueblo de Israel, que lo sacaron de Egipto, lo llevaron al desierto. En el desierto, yo no entiendo, yo le voy a contar. En el desierto, el pueblo de Israel veía a Dios, la manifestación de Dios visiblemente. Veía una nube de día, veía una columna de fuego de noche. No tenían que trabajar y Dios le proveía todo. Y todos los días en la mañana, dice la palabra, les bajaba maná del cielo. Su ropa no se desgastaba y crecía con ellos. Todo Dios le proveía. Todo. La palabra nos dice que maná significa ¿qué es esto? Y según algunos teólogos es porque el maná podía tomar el sabor de lo que ellos quisieran. ¿Y sabe qué? ¿Se quejaban? ¿Usted se cree nosotros hoy? Usted póngase usted a ver, usted analícese usted. Si usted fuera capaz en ese tiempo de ver ese tipo de manifestación, una columna de fuego que viene del cielo, una nube que nos protege del sol, las manifestaciones sobrenaturales que vieron el pueblo de Dios, ¿nos quejaríamos? Pues el pueblo de Israel sí. El pueblo de Israel Dios lo saca de manera poderosa. Ve todo esto en el desierto. Pero ¿sabe qué decían? Yo me quiero volver a Egipto. Aquí no, esto no me gusta. Yo no sé para qué Dios me sacó para acá.
Inclusive llegaron a decir, ya me cansé de la comida que Dios me envía del cielo. Yo quiero otra cosa, yo quiero carne, decían. ¿Y sabe qué hizo Dios? Y así lo dice en la escritura, usted lo puede ir a buscar, se lo voy a dar de asignación. Dios le dijo, ok, les voy a dar codornices para que coman carne hasta que se les salga por las narices. Así le dijo Dios. Y así está en la escritura. Pero protestaban por todo. Por todo protestaban. Entonces, ¿sabe qué eso causó? Que ellos nunca llegaran a su tierra prometida. Cuando nosotros somos libertados, nosotros no podemos estar deseando volver para atrás. Nosotros no podemos estar deseando volver para el mundo, volver a los hábitos que tenían. Ay, es que antes yo llegaba del trabajo con mucho calor y me tomaba un 6 de cerveza y yo estaba bien nice. Pero ya Dios te libertó de eso. Ahora tienes algo mejor, el refrigerio del Espíritu. En ese tiempo ponte a buscar la presencia de Dios y ya tú verás cómo el refrigerio viene del cielo. No vas a necesitar ninguna cerveza, no vas a necesitar nada, porque Dios va a proveer todo. Dios va a proveer todo. Nosotros necesitamos desear mantener la liberación y necesitamos entender que la liberación, el mantener nuestra liberación es su responsabilidad, es mi responsabilidad. Yo soy responsable de mantener mi liberación. Yo no puedo echarle la culpa a mi esposo, usted no puede echarle la culpa a su esposa si usted es varón o a su mamá. Es su responsabilidad y mucho menos usted puede echarle la culpa a Dios, porque ya Dios lo hizo, ya Dios lo dio todo. Ahora es nuestra responsabilidad el poder mantener nuestra liberación. Amén. Y ahora solamente una cosita más, y es que le quiero hablar a las personas que quizás Dios usa o va a usar como personas que se mueven en el ministerio de liberación. Cuando Dios nos mueve en el ministerio de liberación, muchachos, nosotros tenemos una carga mayor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con demonios, con potestades. Nosotros estamos echando fuera ese tipo de cosas. Entonces, primeramente, nosotros tenemos que ser personas de ayuno y de oración. No es que la pastora o el pastor le va a estar diciendo, usted ayunó. Es que yo sé que en cualquier momento yo me puedo encontrar en una situación donde yo necesite ejercer el poder de la sangre de Cristo sobre una persona. Entonces yo voy a tener por costumbre el ayunar y el orar. Orar es tener comunión con Dios y eso se supone que lo hagamos todos los días en su casa. Acuérdense que la relación con Dios es personal. Es personal y es una relación. Usted imagínese si usted está casado, usted está en una relación con su esposo o con su esposa. Ahora usted imagínese que usted habla con su esposo o con su esposa 2 veces a la semana nada más. ¿Cómo usted se va a sentir? O cómo su esposo o esposa se va a sentir. 2 veces nada más habla con él. Entonces, a veces eso hacemos con Dios. Nada más hablamos con Dios cuando venimos a la iglesia. Pero la relación con Dios tiene que ser personal. Todos los días en mi casa. Todos los días yo saco tiempo para estar con el Señor. Y el ayuno, eso es algo entre Dios y usted. Dios no iba buscando dónde encontraba demonios. ¿Sabe qué era lo que pasaba? Que lo que cargaba a Jesús hacía que los demonios se manifestaran. Entonces él aplicaba los principios de liberación. Pero él no iba, voy para Gadara a ver cuántos se manifiestan. Eso no era lo que él hacía. Entonces nosotros no podemos estar en los cuadros, en todos lados. Yo sé que en el mundo hay una influencia grande de las tinieblas. Yo lo sé.
Pero yo también sé que yo no fui llamada a proclamar que hay demonios por donde quiera. Yo fui llamada a proclamar que a pesar de todo eso hay un Dios que vive, hay un Dios que salva, hay un Dios que liberta. En medio de la oscuridad tiene que brillar la luz. A eso es a lo que nosotros fuimos llamados. A eso. No va a haber demonios por donde quiera. Nosotros tenemos que enfocarnos en Jesús. Y nosotros tenemos que dejar que realmente la verdadera liberación de Dios se manifieste en nuestra vida. No se trata tanto. Hay personas que sí, hermano, traen tanto que su cuerpo reacciona en medio de la liberación. Pueden, como yo le dije, puede vomitar, se puede caer, se puede gritar. Yo eso lo he visto. Pero ¿sabe qué? Eso a mí no me impresiona. Si después que terminamos de orar por ti, tú sales a hacer lo mismo que hacías antes. Eso no es liberación. La liberación es transformación. El Espíritu Santo nos transforma. Y nosotros tenemos que dejar que nosotros seamos transformados por el Espíritu de Dios.